compró una bolsa de rosquillas y le regaló al niño. Y que eso, el niño preguntó si él era Dios. O sea, yo vi la historia y así la capté, que lo fácil de todo el plan fue que el soldado compró una bolsa de rosquillas y la regaló al niño. Que no es tan difícil, que lo que tenemos que hacer por el mundo es salir ya a comprar rosquillas y regalarle a los niños hambrientos. Eso fue lo que yo entendí, salir ya. Que orar mucho pidiendo nosotros no da resultado, porque ya hay demasiadas oraciones de hambrientos que están aplazadas, esperando por nosotros. Y que saliendo a comprar bolsas de rosquillas y regalando, hacemos mejor. Bien, vamos a ver la escuela sabática. Yo quiero pedir una cooperación especial hoy para la escuela sabática. Ocurre que el tema de hoy tiene demasiado contenido, que vamos a tener que estar haciendo un tipo de como de lotería para poder ver qué puntos tomamos y qué puntos dejamos, que no podemos tocar todo. A ver qué elegimos entre lo tanto que hay, porque es como un banquete que tiene demasiado comida y uno no puede comérsela toda, tiene entonces que sentarse a elegir primero y dice como de esto y de esto y de esto. A mí me pasó en un banquete en una ocasión, un banquete que nos prepararon allí y habían 34 platos diferentes y fue preparado exactamente con propósito de que nadie pudiera comerse toda la comida. Fue preparado así. Y había que sentarse antes, porque si se descuidaba, le gustaba algo y no podía comer de otras cosas. Y así es hoy. Si usted puede tener su Biblia con usted para que no sea idea solo, sino que usted pueda leer, va a ser mejor. El Espíritu Santo graba mejor lo que estudiamos si se lee, si usted tiene su Biblia en mano. Hágalo, por favor. En primer lugar, yo voy a leer todo el capítulo 6, porque de eso que se trata la lección. Usted observa bien, usted observa que en la lección lo que están es desglosando el capítulo 6. ¿Ve? Usted ve la lección del lunes, tiene Isaías 6 del 1 al 4. La del martes, Isaías 6 del 5 al 7. El miércoles, Isaías 6, 8. Y el jueves, Isaías 6 del 9 al 13. Para poder entonces cumplir con la agenda de la lección, hay que leer el capítulo entero, que son 13 versículos, porque eso es lo que ellos hicieron con la lección. Si leemos, si usted lee, también conmigo, yo voy a estar leyendo, se va a grabar mejor, vamos a sacar mejor resultado. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó a tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién enviaré por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ve por cierto, no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava su oído, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y tenga yo que sanarlos. Y entonces yo pregunté:
Versículo 11. ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió: hasta que la ciudad esté asolada sin morador, no haya hombre en las casas, la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos los hombres, multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Así que eso es lo que el autor de la lección de hoy propuso para el estudio. Todas esas partes. Yo voy a presentar, si usted no se beneficia si usted no leyó junto conmigo. El Espíritu hace una obra especial si leyó. Entonces yo voy a proponer 5 pasos. Recuerde bien que la lección está proponiendo que hay una crisis de liderazgo. Y luego da para que lean el capítulo entero. Entonces yo voy a proponer 5 pasos que le ocurrieron a Isaías. 5 pasos que le ocurrieron a él en el texto. Y el primer paso es que Isaías vio al Señor, lo vio en su trono alto y sublime, lo vio en su gloria. Eso llega hasta el versículo 4. Lo vio allí, dice, que sus palas llenaban el templo y que por encima de él había serafines. ¿Ve? Dice allí, por encima de él había serafines y cada uno tenía 6 alas. O sea que vio a Jehová en la gloria personal de él, porque el trono era alto y sublime y la falda llenaban el templo. Y vio la gloria que le rendía, o sea, no solo su gloria personal, pero vio la gloria que le rendían a él. Entonces lo vio en toda su gloria, lo que él refleja y lo que pasaba a su alrededor, cómo respondía los seres que estaban alrededor. Entonces vio su gloria. El siguiente paso, cuando Isaías vio la gloria de Dios, ocurrió lo que pasa en el diario vivir, que se llama la ley del contraste. Y es que mirando una cuadro, entonces se nos da las herramientas para poder valorar el otro. Eso se llama contraste. Viendo un río, es como entonces tengo la herramienta para valorar otro río. Si solo he visto un río, no sé si los ríos son grandes o pequeños, pero viendo muchos ríos ya tengo elementos. Lo mismo pasa con los árboles. Si veo un solo árbol, no sé mucho sobre árboles, no sé si son grandes o pequeños, pero viendo muchos árboles, tengo elementos ahora para compararlos. Así trabaja la ley del contraste. Y pasa con las personas, con las razas, el universo, todo solo es contraste. No hay 2 hojas iguales, no hay 2 copos de nieve iguales, no hay 2 perros iguales, las personas son muy diferentes, todo es contraste. Y entonces, cuando miramos mucho, tenemos elementos para comparar. Por lo tanto, entonces, Isaías, cuando ve la gloria de Dios, tiene elemento ahora para hacer comparaciones y se comparó él, ahora miró en un espejo algo más sublime que él y vio entonces su realidad, cosa que no conocía antes porque no había visto algo diferente. Y lo que él se vio fue muerto. Así es que Jehová quiere que se trabaje. El que no tiene la experiencia de Isaías no consigue el pasaporte a la eternidad. Sin ver a Jehová, el hombre no sabrá cómo es, no tendrá conciencia cómo es y entonces carecerá de dos males. Número 1, que no sabe cómo es Dios. Y 2, y no sabe cómo es él. Así que millones de personas religiosos no han visto a Dios. Todo aquel que no vea a Dios para que ese fenómeno del contraste haga su trabajo,
entonces está mal, le irá mal. Porque a causa de la caída estamos mal, que somos pecadores. Pero ocurre que sin la ley del contraste no funciona, no sabemos. Así que hay millones de personas que ellos sirven a Dios, pero no tienen conciencia de la gloria de Dios, no lo han visto. No funciona la ley del contraste, no pueden comparar y como tanto no pueden entonces mirar su condición. Y repito, y sin conocer la condición de Dios, su gloria, su majestad, su divino poder y mi condición, no se consigue la salvación. Porque solo viendo a Dios conocemos nuestra condición, pero viendo a Dios es que vemos su gloria. Y viendo a Dios es que entonces podemos alabarle, viéndolo, si no, no lo conocemos. Pero por causa del pecado se añade a que necesitamos conocer nuestro fracaso, nuestra miseria, sin lo cual no hay salvación, porque mirando ese fracaso, entonces pedimos a Dios que haga su obra. Dios no la hace si no lo vemos, porque no sentimos necesidad de nuestra solución si no vemos la gloria de Dios. No la pedimos que Él obre, no ocurre la transformación, no ocurre la salvación. Entendamos que lo que pasó en Isaías 6 son los pasos imprescindibles, críticos, para poder ser salvo. ¿Por qué el rey Usías, como usted leyó, dice la lección, que murió en ese año cuando Isaías tiene la visión? ¿Por qué él hizo lo que hizo? De que él entró al templo y tomó el incensario. Los sacerdotes lo sacaron y le dio lepra y murió de ella. Porque no tuvo la experiencia de Isaías, no sabía qué estaba haciendo. Y hay un adagio, una máxima que dice que la ignorancia es peligrosa. Otro dijo, la ignorancia es criminal. No conocer es peligroso. Todos los males vienen de no conocer, todos, sin excepción. Y el rey Usías no había visto a Jehová, no conocía su majestad. Pero eso trajo como consecuencia que no había visto su miseria. O sea, que una cosa trae la otra y sin la una no pasa la otra. Por lo tanto, sin ser descendiente de Aarón, entró para hacer esa obra, para él hacer sacrificio. Y le dio lepra. Entonces, ¿por qué es que hay que poner a Usías en el ministerio de Elías, de Isaías? Por eso, para el contraste. Recuerde que el título de la lección dice crisis de liderazgo. Por lo tanto, ahí tenemos dos líderes. A Usías, que no vio a Jehová. Por eso entró sin control por el templo, no conocía las reglas, porque no conocía la majestad de Jehová. Eso hizo que no conocía su miseria, su indignidad. A Isaías le fue mejor, vio la gloria de Dios y vio entonces lo correcto, vio su gloria, así que ya tiene a quien admirar, porque lo vio. Y le añadió que vio su miseria, cosa que es necesario. No es lo mismo que un ángel, que los seres que no han caído vean a Dios en su gloria. No es lo mismo que nosotros, porque ellos ven a Dios glorioso. Él sigue siendo igual. Pero ellos no están en la indignidad de Isaías, no han caído. A pesar de eso, estos serafines no han caído. Estos que alababan. Y mire la alabanza que hacían, porque lo vieron. El que no ve a Dios tendrá mucho problema. Ok. Así que el segundo paso que le pasó después de ver a Jehová a Isaías es que Isaías entonces ve su miseria. Se ve muerto. El siguiente paso que le pasó fue que declarándose muerto, entonces Jehová puede obrar, porque Jehová no puede operar en favor del que no descubre su miseria.
no puede obrar, porque el que no descubre su miseria no sabe que necesita. Así que no pide. Pero entonces Isaías supo su miseria y pidió: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre de labio inmundo, y habito en medio de un pueblo sin mundo. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El cuarto paso es entonces que después que pasa eso, entonces obra Dios. Y viene el serafín y entonces coge un carbón del altar y le limpia los labios. ¿Por qué? Porque Isaías era inmundo y entonces Dios lo limpia. Esa es salvación. Si eso no pasa, no hay salvación. Él fue salvo, fue limpio. Y el último paso es que lo envía. ¿Por qué fracasa el evangelismo? ¿Por qué fracasa la predicación del evangelio? El fracaso de la predicación del evangelio está en que no se han seguido los pasos de Isaías. Simplemente no se ha visto Jehová en su gloria. No hemos tenido conciencia de nuestro fracaso. No hemos pedido que Dios limpie, porque no sabíamos que estamos mal. Y Dios no puede enviar a gente inmunda a que los represente. Tiene que ser limpio. Eso es lo que dice Isaías 6. Usa, escuche bien, un adverbio de tiempo. Mírelo aquí, un adverbio de tiempo. Mírelo aquí lo que dice. Dice aquí, versículo 8. Después, así dice el versículo, después, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Por qué Dios? Dios mío, otro muerto más. ¿Y esos son de los muertos? Esos son de los muertos que no puedo. Pastor, creo que se puso el mudo en su micrófono, pastor. Bien. Y que cierren los otros micrófonos, por favor, que no oigamos la conversación. Sí, ya está. Gracias. Sí. Entonces encontramos allí que después de esto, dice versículo 8, oí la voz del Señor. Hay dos elementos que quiero mencionar aquí. Y es el abrevio de tiempo después y el verbo oír. Después de esto, oí la voz del Señor. Número 1, que es después que ha habido la limpieza. Y 2, la limpieza es la que refina, la que habilita el oído espiritual. Amén. Son dos elementos. Número 1 es después de la limpieza. Y 2, sin ella no podía haber oído la voz del Señor. Hay demasiada gente haciendo la obra de Dios y no han tenido este proceso. Por lo tanto, no han oído la voz del Señor, porque sin este proceso el oído espiritual no se abre. Se oyen otras voces humanas y se elaboran proyectos humanos para hacer la obra de Dios, cosa que trae el fracaso. Ok. ¿Por qué Jehová no le dice a Isaías: ven acá, Isaías, te voy a enviar a un trabajo? ¿Por qué no lo llama por nombre, sino que lo que hace es que publica que hay una plaza vacante, a quien enviaré? Eso dice mucho. Lo que está diciendo es que Jehová quiere que Isaías vaya, pero no porque lo acorralaron, porque le asignaron, sino porque salió de él. Dios publicó que había la plaza y ahora quiere que sea voluntariamente que la gente se adhiera. Isaías dijo voluntariamente: envíame a mí. No lo asignaron por nombre. Y lo otro que quiero destacar es qué mensaje se le dio a Isaías. El mensaje que le dio fue, dice de la siguiente manera: di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ved por ciertos manos comprendáis.
hemos hablado mucho acerca de que hemos dicho a nuestros niños que tenemos 5 sentidos, y hemos sugerido que el hombre fue creado con 7 sentidos, 2 sentidos más con los animales, y que esos 2 sentidos, la Biblia dice cuáles son, dice que son un ojo y un oído. Aquí están. Dice, ve, mire el versículo 9, oíd bien y no entendad, ve por cierto y no comprendad. Oído y ojo, esos son. Con ellos 2 es que Dios trabaja. Ok. Porque dice así, dice el versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo. Isaías le llama engrosamiento del corazón. Moisés le llamó de otra manera a lo mismo. En Moisés allí en Génesis dice esto, en Éxodo, que Dios endureció el corazón de Faraón. Así que Moisés le llama a ese fenómeno, endureció el corazón de Faraón. Isaías dice que es que se engrosó el corazón de Faraón. Pablo tiene otro término a lo mismo, y es que el corazón, dice, la conciencia cauterizada. Es lo mismo. Dice, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos. Eso es endurecimiento de Faraón, que dice Dios endureció el corazón de Faraón. Isaías tiene la misma orden. A Isaías se le ha mandado que él, versículo 10, dice, engruesa el corazón del pueblo, agrava los oídos, ciega los ojos. Eso se le mandó a Isaías. Agrava el corazón, endurece el corazón, ciega los ojos, para que no vean con los ojos, ni vean con los oídos, ni el corazón se entienda, ni se conviertan, y vaya a haber sanación para ellos. Ese es un mandato que Dios le dio, que agrave el oído. Isaías, decepcionado, desplomado de tener un resultado adverso de destrucción, de ruina, alarmado, le pregunto a Dios, ¿y hasta cuándo pasa esto? Una predicación de un resultado tan funesto. Y Jehová le contestó en el versículo 11, hasta que las ciudades estén asoladas y no haya morador, y no haya hombre en la casa, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare hay la 10ª parte, esta volverá también a ser destruida. O sea, le dio un mensaje claro. Agrave el corazón, que no escuchen, que no se lo pueda sanar. Y te aviso los resultados para que no te tomen de sorpresa hasta que Jerusalén sea destruida, arruinada sin dejar rastro. Eso pasó poco tiempo después. Vinieron los babilonios y arruinaron y quemaron y destruyeron todo. Así que lo que leyeron a Isaías, como fue el caso de Jeremías, sabían bien y todo, y Ezequiel, porque allí estaba. Así que todas estas cosas están en esta lección. ¿Hay alguna pregunta, un comentario al respecto sobre eso de agravar el oído, de endurecer el corazón? O cualquiera área que usted haya encontrado. Sí, pastor. En el área de el voluntariado de Isaías, yo quisiera comentar de todas. Tengo que escoger cuál, pastor, para no tomar todo el tiempo. Pero vamos a escoger el voluntariado de Isaías. Veo y lo relacioné ahorita con lo que estuvimos hablando esta mañana de ser las manos de Dios, de dejar de orar. Bueno, en realidad no debemos dejar de orar, siempre debemos de estar en oración pidiendo. Jesús también dijo, pedirle al Señor de la viña que envíe obreros a su mies, pero la principal oración es que el Señor nos pueda usar a nosotros, porque Él usa a las personas voluntarias, como en el caso de Isaías, es por donde Él puede entrar. Es por medio, es un canal, somos canales por el cual Dios puede hacer la obra que Él quiere hacer en la tierra. Entonces Jehová le muestra a Isaías en visión la necesidad que Él está buscando a quien enviar, ¿verdad? En ese concilio
celestial. Ellos se están preguntando, ¿quién podrá ir? ¿Quién podrá hacer esto por nosotros? Tenemos esta necesidad. Dios mostrando una necesidad a un hombre. Y entonces el hombre se ofrece como voluntario para hacer esta obra, para prestarse, para hacer canal de bendición a Jehová. Entonces, que esta semana que podamos recibir el Espíritu de esta manera, que podamos nosotros también decir, oh Jehová, envíame a mí, úsame a mí, que el Señor nos imparta de su Espíritu, pero Él nos imparte para dar, para que nosotros podamos dar. Y yo entendí un poco más de esto también en la vida de aunque no está esta historia en esta semana, pero en la vida de Ruth y de Noemí y de Boaz, Dios dejó sus leyes, dejó todo para que pudiera reflejarse su gloria en la tierra. Y que si no hubiera habido un Boaz que hubiese hecho puesto en práctica la ley de Jehová que él había dejado, si no hubiera habido un Boaz que hubiese sido de Noemí, que hubiese sido de Ruth. Entonces vemos aquí como él voluntariamente, estoy hablando de Boaz, se ofreció también, él puso en práctica la ley de Jehová, y aquí vemos a Isaías ofreciéndose voluntariamente. En cuanto a la última parte que usted mencionó, la terrible apelación, la parte del jueves, como el Señor al mostrar su gloria, su amor, al mostrar todo lo que Él es, puede causar rebelión, no porque Él cause, sino porque la decisión que nosotros tomamos al ver la gloria de Dios y el amor de Dios, como para algunas personas deciden enternecerse y entregarse a Jesús y amarlo en respuesta al amor que han visto de Él, y para otras personas les causa rechazarlo, les causa molestia, les causa como a Faraón y al pueblo de Israel. Y me da mucha tristeza lo que el Señor le platica aquí a Isaías, cuando Isaías le pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le responde, hasta que todo esté asolado y sin morador. El mundo va hacia su propia ruina y no se detendrá, es lo que está diciendo Dios, no se detendrá hasta que se hayan autodestruido, pero el que quiera formar parte de este remanente santo, habrá esta simiente y el Señor nos sostendrá. Quisiera comentar más, pero quiero dejar espacio para otras personas también. Falta. Yo quiero llamar la atención, quiero que esto se grabe, quiero que esto se grabe bien. Esto es un detalle teológico. Grábese bien en Isaías capítulo 6. Este detalle teológico, guárdelo, es bueno. Allí está diciendo en Isaías capítulo 6, cuando dice allí, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en la casa, la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Esa 10ª parte, eso era Judá. Recuerde bien que Isaías está predicando para Judá, pero todo Israel está en este cuadro. Isaías, en su mensaje, él habla para Israel, todo, para la nación. ¿Ve? Esto a Israel, cuando Isaías fue asignado para predicar para Jerusalén, para Judá, todavía el reino del norte estaba en pie. Isaías está comenzando a predicar como en el 740, y en el 722, es decir, muchos años, 18 años después, es que he llevado las 10 tribus, se han llevado a Asiria. Así que ahí se va toda la nación, las 10 tribus. Y luego ese remanente que queda también sería destruido. Yo quiero que se tome la atención, pero escuche lo que dice aquí, versículo 13, si quedare aún de ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Grabes esta teología que está hablando es de Cristo.
que lo que Dios logró salvar de Judá fue a la simiente. Esa simiente no es gente, no es pueblo, no somos usted y yo. Lo que se salvó allí en Isaías 6 fue a la simiente santa. Lo que Dios logró salvar, rescatar, sacar del incendio fue solamente al Mesías, nada más. Alabado sea el Señor. Ese es el roble que hay allí. Esa es la simiente santa, es la simiente en toda la Biblia, la que prometió en Génesis 3:15. Amén. Y la simiente que menciona también a Gálatas es esta. Se salvó el Mesías solo. Después la nación, al igual que Isaías predica, y su predicación se profetiza que va a ser destruido todo, y fue destruido la nación. Así también Cristo es un tipo de Isaías en el sentido de los resultados de su predicación. Y es que 30 y algo años después de Cristo hacer su ministerio, la nación fue destruida toda sin dejar rastro. Así que ahí estaba, esto tiene alcance. Aquí los versículos de Isaías 6, también la destrucción de Jerusalén está allí involucrada en el año 70. ¿Hay un comentario, pregunta? No, gracias, pastor, por hacernos ver mucho más allá en estas frases y en realidad cuando uno lo escucha dice, wow, lo veo, lo puedo ver, la simiente es la palabra que se usa en las promesas para el Mesías, esa simiente. Y le agradezco, Señor, a Dios por haberlo usado para ayudarme a entender aún más este pasaje. Y que solamente en Cristo podemos tener esta vida, porque todo lo demás es destruido, nos autodestruimos, sin Cristo. Gracias, pastor. Yo quiero hacer mención de esta parte de Isaías 6 que dice que le manda Jehová a Isaías para que él agrave los ojos y los oídos, para que endurezca el corazón del pueblo hasta que no quede pueblo. Escuche bien, esto se ha usado en la teología universal como que Dios simplemente, él tiene en las manos, y así es que él opera, de que él a algunos le abre las manos y a otros se las cierra, en forma simplemente esto que es una decisión que él así trabaja, llamémosle arbitraria. Sí, esa es la creencia establecida bien de una de las ramas protestantes más poderosas de los Estados Unidos y del mundo. Ellos creen en la predestinación, que Dios simplemente salva a que él quiere. O sea que el pecado no es el que determina el destino del hombre. Para ello, los pecados de la persona que Dios puso en la lista para ser salvo tienen una connotación, y los pecados de la persona que Dios no puso en la lista tienen otra connotación. O sea, ellos no ven la ley como estudiamos esta mañana, oíamos del doctor Acevedo, esa connotación, que es lo que yo hago, cuánto cuesta, cuánto importa. Sino que Dios aquí lo que está profetizando es, dice, según ellos creen, que Dios simplemente está mandando porque él decidió, porque así es que él trabaja, que él, ese grupo de personas, decidió que lo iba a engrosar su oído, que ellos, Dios decidió que ellos queden fuera, que ellos no puedan entender. Eso está en el mundo entero, entre los adventistas también. ¿Ve? Yo quiero que entendamos bien cómo lo trató Cristo, ese mismo problema, el mismo, repitió el texto, es decir, textualmente, válgame la redundancia, en Mateo 13. Lo copió. Vamos a ver cómo Cristo trató ese tema del endurecimiento de los ojos y de los oídos en Mateo 13. Vamos a verlo, cómo él lo trató, cómo él lo enfoca. ¿Qué nos dice allí? Mateo capítulo 13 y el versículo 10 dice allí, el versículo 2 dice que Jesús, Mateo 13:3, habló ese día muchas cosas en parábolas, Y el versículo 10 dice que los discípulos lo cuestionaron preguntándole, ¿por qué le hablas en parábolas? ¿Por qué? Evidentemente los discípulos entendían demasiado claro lo que Cristo estaba explicando. Y le dice, ¿por qué parábola? Y Cristo le contestó lo siguiente. Escuche bien lo que le dijo. Versículo 11. Porque a ustedes he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado.
ese dado la gente está juzgando como que es Dios el que distribuye luz para entender o distribuye tiniebla para confundir. Por el dado. Pero vamos a ver qué dice más el texto. Versículo 13, Mateo 13:13. Por eso le hablo en parábola, porque ellos viendo no ven. Recuerden los dos sensores que hemos hablado que tiene el hombre, superior a los de los animales, un ojo y un oído. Isaías lo trató ojo y oído, aquí está tratando ojo y oído. Dice, por eso le hablo en parábola, porque ellos viendo no ven. Así que el problema aquí no es de Dios, dice de ellos. Y oyendo no oyen. Aquí están los dos sensores. De manera que se cumple, oye lo que dijo Cristo en Mateo 13:14, que allí se va a cumplir lo que dijo Isaías. Mire cómo es que aquí lo dice. Dice, de manera que en ellos se cumple la profecía que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. En Isaías parecía que decía que era Isaías que lo engrosaba. Cristo está diciendo que el corazón de ellos se ha engrosado, el corazón, no que es Dios. Dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado los ojos ellos. Dice que no es Dios, ellos cerrado los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entienda y se conviertan y yo pueda sanarlo. Versículo 16, 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Así que entonces ya ahora vemos esta parte de 6:6, cómo es que funciona. Que no es Dios que engrosa, sino aquí Cristo dijo, ellos oyen pesadamente y ellos han engrosado sus oídos. ¿Hay algún comentario, pregunta al respecto? Sí, que lo único que se puede, lo que veo yo es el gran amor y la gran misericordia del Señor de respetar nuestra libertad, que nosotros decidimos si seguir en el abismo del endurecimiento y de la indiferencia a tanto amor o aceptarlo y dejar que el Espíritu nos santifique y nos justifique y nos convierta a que el Señor pueda utilizarnos en suplir tanta necesidad física, mental y espiritual de millones y millones de personas. Bien. ¿Algún otro comentario al respecto? ¿Pregunta? Pastor, como ahorita relacionándolo esto con lo que mencionó anteriormente de lo del faraón, el endurecimiento de su corazón, yo veo que ahorita con este pasaje de Mateo, es por eso que se necesita un pueblo que testifique para que los demás vean, conozcan a Dios también de esa manera, como que se necesita el pueblo que testifique, el que solamente obedezca, como el pueblo de Israel que Moisés los atravesó por el mar, como ellos pues iban siguiendo lo que Moisés decía. Entonces a veces solo eso no solo eso, pero necesitamos hacerlo, el obedecer a la palabra y por ende, por consecuencia, va a haber un pueblo que testifica. Bien, muchas gracias, Erika. Gloria a Dios, porque entendemos eso. Yo todavía vuelvo otra vez al soldado, que la doctora Mirna, eso me impactó. Temo que quedarse orando demasiado puede traicionarnos. A ver, habla, a ver si se oye, habla. Ese soldado me impresionó mucho, que fue y compró una bolsa de rosquilla y se la dio al niño. Me impresionó mucho. Yo temo que eso es lo que hay que hacer, ya salir a comprar rosquilla para darle a los hambrientos. Bien, escuche bien esto, mi queridos hermanos. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Sí, pastor, mire, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo no puedo salir a llevar rosquillas a las personas, pero sí yo le ayudo a los niños hambrientos, ¿verdad? El programa de niños que tienen hambre. Y yo cada mes les estoy dando $19. No sé si eso ayuda. Es bueno. Esas organizaciones hacen algo. Por favor. Amén. Amén. Sí. ¿Algún otro comentario, pregunta sobre la lección?
Pastor, con lo que nos enseñó hoy del soldado de las rosquillas, yo veo que, por ejemplo, hay niños que sí tienen que comer, pero no tienen amor, o hay niños que sí tienen que comer, pero no tienen atención o una buena educación. Entonces, yo creo que todos podemos salir a dar rosquillas, como dice la hermana Ricarda, de diferente manera, unos aportando en su educación, otros aportándoles con alimento para los que sea esa su carencia, así de diferentes maneras. Hay rosquillas como de diferente tipo, pienso. Creemos que alguna gente temo que ha orado mucho, que ya pudo salir antes. Afuera hay muchas necesidades. ¿Algún comentario, pregunta, otro sobre la lección? Pastor, yo tenía una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí. No aprovechas, Mario. Te digo, abre el micrófono y habla. Sí, mire, yo pregunto, me dio mucha curiosidad ese comentario que dijo de que nosotros tenemos 7 sentidos, no como los animales. Y creo que sí tiene mucha razón, pero ¿sí me puede explicar un poquito más qué quiere decir con eso? O bueno, Porque, como que no entiendo muy bien, pero sí, por sí, favor, si nos... sí, nosotros le enseñamos a nuestros niños cuando tienen 3, 4, 5, 6 años que nosotros tenemos 5 sentidos. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque el perro tiene 5 sentidos, el gato tiene 5 sentidos, el cocodrilo tiene 5 sentidos, la paloma tiene 5 sentidos. Los animales fueron creados solamente para que fuera dinámica la creación acá en la tierra. El hombre fue creado con un objetivo mayor. Tiene 5 sentidos que lo tienen los animales, porque se lo creó para que él administre, para que él señoree en la tierra. Así que tiene que saberse entender con ellos. Pero se le dieron otra herramienta que los animales no tendrían. Repito, el animal, su trabajo es que hacer dinámica la creación acá. El hombre es creado para que administre esa creación y responda a Dios. Por lo tanto, debe tener una comunicación superior a la de los animales. Eso pasa en todas las organizaciones. Usted ve, por ejemplo, digamos, en el ejército. Usted ve allí que el raso, está allí el personal militar, pero el comandante tiene que tener conexión con su superior jerárquico. No funciona la institución si no es así. Si no recibieron de arriba, están en caos. No funciona. Así es Dios. Dios al hombre le dio también una comunicación para comunicarse con Dios. Así que en vez de tener los mismos sensores que tienen los animales, se le ha dado sensores para eso, para poder comunicarse con su superior jerárquico, como toda organización con seres inteligentes. Se le dieron 7 sentidos. No es que tiene un olfato más, eso no lo necesita, no tiene un tacto más. Lo que necesita un ojo superior y un oído superior, eso es lo que se le dio. Está en la Biblia en todo. Si usted quiere, vea a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Allí lo dice. Cosa que ojo no vio ni oreja oyó. No habla del tacto, no habla del olfato, no habla del gusto. Habla de ojo y oído, cosa que ojo no vio ni oreja oyó. Esos son los sensores. Dice, ni ha subido a corazón de hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman, y Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. La gente ha cogido este versículo de 1 Corintios 2:9 para creer que Dios tiene sorpresas cuando vayamos al cielo, que no es en la tierra y que es en el futuro. Pablo dice que es en la tierra y que es hoy, en el versículo 10, cuando dice, pero Dios nos la revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y habla del hombre animal. Dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no la puede entender, porque hay que entender espiritualmente, pero el espiritual juzga toda la cosa. Eso dice 1 Corintios 2:14. Cristo le dijo a Nicodemo, le habló lo mismo. Le dijo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes nacer de agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Los sensores están en todo lado, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo, ojo y oído. Y aquí Cristo lo confirma con los discípulos. Le dice, ¿por qué le hablo en parábola? Porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, ellos tienen un oído que oye pero no oye y un ojo que ve pero no ve. Pero le dijo a los discípulos, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y también ven, y vuestros ojos porque vuestros oídos porque oyen y también oyen.
¿Sí contesté? Pastor. Gracias, pastor. O sea, lo que Isaías le pasó, que Isaías vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. Eso no lo vio con los ojos que miraba las paredes o que miraba a su congéneres que estaban allí con él. Ese ojo es el que no estuvo el rey Usías. Ese es un ojo dado porque el hombre es creado para relacionarse con Dios. Isaías oyó también. Dice que lo llamaron, oyó. Y que lo que se le engrosó y lo que se le engrosó al pueblo que fracasó, dice, fueron el ojo y el oído. Se engrosó el ojo y el oído. ¿Algún comentario, pregunta más? Y que solo puede ser abierto el oído y el ojo por el Espíritu Santo, nada más. Todo ser humano tiene esos dos sensores, un ojo y un oído espiritual, porque viene de fábrica, de la creación. Lo que pasa es que en el cuerpo humano, los órganos que no se usan se atrofian. Así que las personas que no tienen desarrollado eso solo están atrofiados por falta de uso. El Espíritu Santo los abre. Amén. 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 Había un comentario más de México. Me parece que está tratando mi papá de decir algo. Sí. Adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Mario. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escucha? Sí, escucho, Mario, sí. Sí, Mario. Sí, Mario. Ok. Mire, pastor, quería complementar un poquito lo que usted dijo, porque usted complementó a mí lo que yo predico. Son terribles las consecuencias de resistir la palabra de Dios. Bien dicha correctamente, como lo decía Jesús, es la verdad. O sea, lo que dijo Jesús, que después lo que tienen les iba a ser quitado. Entonces, los fariseos estaban comprendiendo lo que Jesús decía, pero no querían, se resistían a entender correctamente lo que Jesús estaba explicando. Entonces, se les iba a ser quitado, iban a no discernir ya la palabra de Dios, y lo peor de todo, las terribles consecuencias que iba a ser para sus hijos, que ya no disciernen la palabra de Dios. Entonces, debemos de comprender que eso es lo que debemos de predicar a los demás, ¿verdad? Que también el resistir la palabra de Dios tiene sus consecuencias, como lo tuvieron con los fariseos. Así es, Mario. Gracias por el comentario. ¿Hay alguno más? Recuerde bien, los ojos y los oídos, cada vez que viene luz y la persona se resista, ellos sufren un deterioro. Por lo tanto, es así como se agravan. Cada vez que viene luz, pero se rechaza, entonces sufren, Pablo le llama cauterización, se engrosa, según Isaías. Así es que se endureció el corazón de Faraón, se endureció el corazón de Israel. Yo tenía una pregunta, pero creo que mi papá le contestó, es acerca de por qué algunas personas parecen nacer con cierta afinidad con el espíritu, ya con los ojos abiertos. Por ejemplo, podemos hablar de ejemplos en la Biblia como Juan el Bautista o Sansón, por ejemplo, que nacieron ya que desde el vientre tenían el Espíritu Santo. Entonces, creo que tiene que ver con, no sé si esté yo lo correcto, pero tiene que ver con lo que dijo mi papá acerca de que cuando una persona rechaza el Espíritu Santo, su mensaje se va engrosando, entonces ese ojo espiritual, ese oído espiritual, y también las consecuencias pasan a los hijos. ¿Es así? Primeramente tiene que ver que a Sansón, a la mamá se le dio una dieta especial. Entonces ya tiene que ver que la dieta tiene que ver. Yo he aprendido ahora muy reciente de que los pensamientos no se organizan y se generan en la mente. Ahora aprendí reciente que es en el estómago.
que según come es que son los pensamientos. Así que entonces tiene que ver que a Sansón se le dio a la mamá una receta especial que ella la siguió. Entonces ya podemos ver allí qué pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista también, sus padres eran gente muy dedicadas a Dios, pero Juan el Bautista se dedicó, dice, era un asceta. Eso era Juan, un asceta. ¿Qué es un asceta? Una persona que simplemente se desprende del mundo. Lo identificaron con los esenios. Era un hombre de las cavernas, de las cuevas, pero no un salvaje, sino que se retiraban voluntariamente, siendo civilizados, solo para separarse del mundo y del mal, solo viviendo en oración. Hay que saber eso de Juan. O sea, hay una disposición humana para que eso pase. Yeah. Bien, creo que el tiempo terminó. Gracias por la participación de todos. Pastor, yo Sí. quería solamente decir esto. Entonces, ese endurecimiento y lo que usted decía, el rechazar, es rechazar el espíritu, pastor. Sí. O sea que cuando el espíritu trae luz a nosotros y nosotros estamos ocupados en otra cosa, o pues no lo recibimos, no recibimos esa luz que nos está dando, eso es rechazar el espíritu. Sí. El espíritu simplemente, el espíritu, según la visión del espíritu, este mundo es de catástrofe, es de basura, es de chatarra, es de muerte. Nuestra vida es una vida que simplemente esto, lo que vivimos unos años y morimos y nos comen los gusanos. O sea, para Dios no se ve que la vida humana acá ofrece mucho, no ofrece nada. Entonces, demasiado gente entiende, percibe, cree que acá no es tan malo. Es cierto que hay un poco de corre-corre, pero no se lo ve con mucha dedicación para salir de la tierra. Se la ve gastando poco tiempo. Voy a poner un ejemplo. Yo predico constantemente. En la predicación hay un reloj allí que es un tirano. Pero cuando termina lo espiritual, nadie usa reloj. Porque no lo usa para el trabajo. Usted dirá, claro, en mi trabajo es por hora. Sí, pero usted coge 3, 4, 5, 8, 15 trabajos si pudiera. O sea que no hay límite. Es candado, solo se le pone a lo espiritual. Es ahí a donde la gente va en el culto y va mirando reloj y hay protesta porque la gente se cansó, se aburrió, los niños no sé qué cosa. Y una vez a la semana, pastor, nada más. Una vez porque es mucho. Exactamente. Y yo predico todo el tiempo. Yo tengo ahora una cantidad de temas que presentar. La gente está allí molesto diciendo y con los minutos contándolo. Una vez que termine el tema de Dios, ya no hay más reloj. Hasta el siguiente tema. Porque en la tierra acá sienten que no es malo. Y Dios se siente que no es tan bueno. Porque hay reloj. Entonces, ¿cómo quiere pasar a la vida eterna una persona que cree que el cielo tiene alguna cosita y que hay que dedicarles un poquito, que no hay que descuidarlo, pero que la tierra acá tiene mucho espacio, que aquí hay mucho para hacer? ¿Cómo cree que puede triunfar? No puede. Gracias por la participación de todos. Voy a orar. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Cuídanos. Gracias, Dios mío, por tu palabra, por tu propósito en nuestro favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.